Bienvenidos a su Masterclass del modelo Veraca. En esta ocasión, hablaremos acerca del principio del 20% y la ley de Pareto. Pues es un gusto saludarles el día de hoy desde Tasco, por cierto, que venimos acá a ver unos queridos amigos e hijos espirituales en la fe, pues pastores acá en Tasco, y desde acá estamos transmitiendo con un poquito de calor, pero felices de estar en esta Masterclass, que además es un tema muy interesante y creo que les va a gustar, porque además es un tema que no es común. En realidad casi no he leído nada externo sobre él, porque van a ver ustedes, no es muy común el concepto, y espero que les sea útil, ¿ok? Aunque tampoco es un tema como para empezar, voy a decirlo de esta forma, no es un tema como para nuevos, pero si se aprende y se practica, seguramente va a ser una bendición sin importar en el nivel que estés, ¿ok? Nada más que si vas arrancando en la fe, probablemente te cuesta un poco de trabajo entenderlo y aplicarlo, pero espero que Dios esté contigo. ¿Les parece bien si oramos? Padre, gracias por la bendición que nos das de estar juntos, de compartir este tiempo. Gracias por el tema del día de hoy. Ayúdanos a entender los principios que vienen en tu palabra y a entender cómo aplicarlos, cómo vivirlos. Gracias por tu compañía, por tu bendición, por tu gracia y por todos los que están aquí presentes tratando de aprender un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que Veraca es una empresa cristiana dedicada a dar entrenamiento en el área de liderazgo y finanzas, y especialmente nos interesa mucho el tema financiero porque creemos que ha sido un tema poco tratado, descuidado en la iglesia, y que tiene muchas aplicaciones y tiene muchas complicaciones cuando no lo hacemos bien. Entonces me parece que es importante seguir aprendiendo sobre el tema, aunque el principio de hoy es más un principio quizá de gobierno o de autogobierno de vida que un principio financiero, aunque como lo vamos a ver, aplica a las finanzas, sí, pero creo yo que aplica en realidad a todas las áreas de tu vida. Así es que espero que te sea útil. Otra cosa que quiero decirles es que recuerden que pueden ser parte de Comunidad Veraca. Y Comunidad Veraca, pues, es una interacción que mantenemos por WhatsApp. Te registras a través de una aplicación de Forms, y ahí, si alguno de ustedes no lo ha hecho, le puede pedir los datos a Jazz, que acaba de presentarme. Pídele el link, o si lo puedes hacer, Jazz, ponnos el link de Forms en el chat para que todos lo puedan ver. Cualquier persona que no se haya dado de alta en Comunidad Veraca, les recomiendo que lo haga, porque además de que recibe descuento en nuestros cursos en Veraca, se entera, te metemos en el chat de comunidad y estás enterado de lo que estamos dando constantemente. Tratamos de dar una masterclass gratuita y ahí les avisamos, y tenemos algunas otras cosas especiales para los miembros de la comunidad, ¿ok? Así es que les animo a que estén dados de alta. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar del principio del 20%, que la Biblia llama el principio de la redención. Es un principio de redención y un principio de restitución. Quiero comenzar con una pregunta. Si nuestro Dios es el Señor del oro y la plata, según Ageo capítulo 2, versículo 8, si Él es el dueño de todo el mundo, ¿por qué la iglesia tiene carencia de recursos para hacer la obra en su nombre? Es algo que no nos gusta cuestionarnos porque nos pone así como que en un conflicto teológico y práctico, pero es una pregunta que debemos hacernos. De hecho, es una reflexión que hacemos constantemente en los cursos de Veraca, que además se la hizo el salmista, ¿no? La reflexión del salmista era: ¿por qué el injusto tiene y el justo no? ¿Por qué el injusto, el que va a hacer el mal con el dinero, a veces son los que más recursos tienen? ¿Y por qué los que queremos ser buena onda, ayudar al prójimo y bla, 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 no tenemos los recursos? Bueno, las respuestas las damos en el curso de Fundamentos de Veraca, pero déjenme darle dos razones inmediatas. Una es que las consecuencias que el pecado dejó sobre nosotros, respecto a la obediencia, respecto a la obtención y el uso de los recursos en la tierra, esas consecuencias son para todos, ¿ok? Así es que no es solamente contra los inconversos. Los cristianos sufrimos las mismas consecuencias de la caída del sistema, digamos, financiero o económico.
¿Ok? Así es que nos toca. Vivimos en un mundo caído, punto. Y en medio de ese mundo caído sufrimos consecuencias como las sufre cualquier persona, independientemente de que seas cristiano o no. Y lo mismo aplica a la inversa. Los principios de administración, los principios de multiplicación, los principios de producción que están en la Biblia, son para toda persona, no solo para cristianos. Si tú eres una persona por el simple hecho de ser un humano, entonces ya tienes acceso a la capacidad de generar riqueza, ¿ok? De generar recursos. Así es que aprovechala. Y si eres inconverso, la vas a tener la misma oportunidad de usarlo que quien es cristiano. Ahora, el sistema que el enemigo ha creado para mantener el control financiero mundial, pues ahí estamos todos, ¿ok? Satanás ha creado un sistema financiero mundial y ahí entramos todos. O sea, nosotros no es que estemos en una economía aparte, ¿no? Nosotros no tenemos el banco de los cristianos haciéndonos favores. Nosotros no vamos al Coppel cristiano a comprar pantallas más baratas. O sea, sí me explico, estamos viviendo en la misma economía que vive cualquier persona y este es un sistema económico creado, no más que creado, controlado por el enemigo. Así es que en Veraca en realidad nos concentramos en entender cómo el creyente puede salir de ese sistema y para ello debemos entender que Satanás tiene bases legales con las cuales mantiene esclavitud financiera en inconversos y en cristianos. Así es que nosotros tenemos que entender que el pecado en sí mismo, como tanto el pecado como el no aplicar los principios del reino, pues va a tener consecuencias sobre nosotros cristianos o no, o sobre nosotros cristianos como sobre cualquier persona. Así es que por eso la Biblia dice en Juan, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad no es solamente la persona de Cristo para salvación. La verdad son los principios del reino que te permiten operar por fuera del control del enemigo o por encima del control del enemigo. ¿Ok? Y esto aplica a todo. Así es que hoy vamos a aprender un principio que te puede ayudar, empujar, no solamente en tu vida financiera, sino en varias áreas, para que tú vayas por encima de ese control del enemigo. Entonces, en esta masterclass vamos a hablar de dos principios bíblicos que son la redención y la restitución, que aplica a lo financiero, pero también aplica a otras áreas de tu vida. La redención y la restitución financiera o en otras áreas de tu vida. Significa que tenemos a través de la redención y la restitución la capacidad de romper con ataduras, con esclavitud, ¿ok? Si se trata de finanzas, de romper con esa esclavitud financiera. Me voy a estar refiriendo más al tema de finanzas porque lo relacionamos mucho con Veraca, pero ya les dije, este tema aplica a otras áreas de tu vida. Comencemos con la palabra redención. La palabra de redención está compuesta de un prefijo que todos conocemos, que es el principio re, el prefijo re, que básicamente significa de nuevo, ¿no? Repasar, redención, restitución, etcétera. El principio re significa de nuevo. Y la otra palabra es emere. Emere significa comprar. ¿Ok? Redención está compuesto de re y emere. Re, de nuevo, emere, comprar. Entonces, ¿qué significa la palabra redimir o redención? Significa comprar de nuevo. ¿Ok? Eso es así de simple y así de importante. Es interesante, por cierto, los que están con nosotros en Veraca constantemente, es interesante cómo un principio tan importante, escucha, un principio teológico tan importante como la redención tiene una base financiera. Porque la palabra redención no es una palabra de origen espiritual en el sentido estricto, no es una palabra de origen religioso, es una palabra de origen de uso financiero. Pero bueno, se aplica volverlo a comprar. Así es que se aplica a algo, se aplica a un pago, escucha esto, para obtener la libertad de algo. ¿Ok? Y es muy conocido el ejemplo de una persona que había sido vendida como esclava. ¿Ok? Digamos que una persona era puesta como esclava y entonces la iban a vender. ¿Ok? Antes había mercados de esclavos. Ahora también, nomás que no son tan descarados como antes, pero todavía opera. Entonces, las ponían así literalmente en venta a las personas y alguien llegaba y tenía la posibilidad de comprarlo. ¿Ok? Si llegaba al precio de la persona, se lo quedaba y tenía un esclavo. Entonces, alguien podía llegar
y este es el principio teológico. Alguien llegaba, pagaba el precio por el esclavo y luego lo dejaba libre. Lo cual era una sorpresa para el esclavo, porque el esclavo ya, él creía que solamente había pasado de una mano a otra mano. Yo creo que lo máximo que podía estar en la mente del esclavo era, ojalá que el nuevo amo, mi nuevo dueño, me trate bien, ¿verdad? Pero resulta que alguien podía llegar y redimir al esclavo. ¿Qué era redimir? Lo voy a comprar y lo voy a dejar ir. Y eso es un principio, pues ustedes ya lo saben, es un principio bíblico, porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario y nos redimió. En la cruz, Él pagó un precio para nosotros, que éramos esclavos debido al pecado, esclavos por el pecado y del pecado. Entonces, Él vino, pagó el precio y luego nos hizo libres. Qué hermoso, ¿no? Ese es el principio como bíblico que creo que la mayoría conocemos. Así es que la redención constituye en sí misma uno de los dogmas más importantes del cristianismo. Entonces, nuestro Señor es el Redentor. Tú has escuchado que a Jesús le decimos el Redentor por excelencia, ¿no? Se le dice el Redentor porque es el que compró, nos compró de nuevo. Él murió en la cruz para salvarnos y pagar el precio por nosotros. Así es que su muerte es el pago por medio del cual nosotros fuimos redimidos o comprados de nuevo. Hasta aquí creo que queda claro más o menos cómo es que el concepto redimir, que es un concepto financiero, queda relacionado con la parte bíblica, teológica, ¿no? Espiritual. Así es que en ese sentido, todo lo que esté en nuestra vida necesita ser redimido, ¿ok? Nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestras finanzas, todo lo que nos rodea necesita ser redimido, que significa necesita ser pasado por el filtro de una recompra, ¿ok? Por el filtro de una recompra. Ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo también, ayudándonos a que la redención cobre el sentido de una nueva vida. Así es que en el curso de Fundamentos de Veraca hablamos nosotros de esa esclavitud financiera. Recuerden, el curso de Fundamentos. Si alguno de ustedes no ha tomado el curso de Fundamentos, en verdad, hable con Yasmín el día de hoy. Aquí Yasmín nos va a escribir su dato, lo que tú quieras poner ya de punto de contacto contigo, si es tu móvil, en qué horarios estás disponible por WhatsApp o es correo electrónico, lo que tú quieras, pero Yas es la encargada del seguimiento. Si es que en verdad te recomiendo que tomes el curso de Fundamentos de Veraca, ¿ok? Lo puedes tomar totalmente en línea o lo puedes tomar, esperarte a la combinación entre en línea y clase por Zoom como esta. Bueno, me refiero en línea sobre las grabaciones que ya tenemos o en una transmisión en vivo como esta. Bueno, entonces hay una pregunta ahí que nos hacemos. ¿Cómo entramos al proceso de redención, digamos, financiera? ¿Ok? De nuestras finanzas. ¿Cómo podemos redimir, o sea, volver a comprar? ¿Ok? Pasarlo por el filtro de la liberación. Porque acuérdense que el tema de la redención es un tema de libertad. Compro al esclavo y lo hago libre. ¿Ok? Así es que cuando hablamos de redimir, estamos hablando de cómo logro que algo que era preso, ahora le voy a dar libertad. ¿Cómo logro esto? Bueno, básicamente es un tema de pagar y de renovar. ¿Ok? La redención de Cristo, escuchen esto porque es un principio clave para el día de hoy. La redención por Cristo descansa en un principio que solemos pasar por alto. Y es se pagó por la raza humana un valor más de lo que costaba. Piensa en eso. Por la raza humana se pagó un valor más alto del que costaba. ¿Por qué decimos que se pagó un valor más alto que costaba? Porque el precio fue Cristo. ¿Sale? Así es que hubiera sido bueno que un humano redimiera a otro humano. Eso hubiera sido algo así como humano por humano, 100%. ¿Me explico? Valió 100, costaba 100, se pagó un 100 y estamos a mano. Pero resulta que ningún humano, por la propia, voy a usar esta palabra también financiera, por la propia devaluación que provocó el pecado en el humano, ninguno alcanzaba el precio para su propia redención. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Tienes que ponerte bien pila el día de hoy porque manejamos muchos conceptos bíblicos, doctrinales, y no los agarras, te puedes quedar ahí atorado, ¿ok? La redención es un principio de valor de compra. Así es que, si hubiéramos pagado el costo, valía 100 y se pagó 100, pues un humano hubiera muerto por otro humano. Pero resulta que el pecado había devaluado al humano. ¿Qué es devaluado? O sea, le había restado valor.
Así es que el valor del humano ya no valía. Y si hubiera sido posible, en un sentido práctico, pues ¿para qué muere Cristo, no? O sea, ¿para qué era necesario que el Hijo de Dios muriera si cualquiera de nosotros hubiera podido morir por otro? O morir por la raza humana. Entonces fue necesario que alguien de mayor valor, diga conmigo Cristo, ¿ok? Alguien de mayor valor, que es Cristo, muriera por mí. Cristo vale más que yo y murió por mí. Así es que aquí está el principio. Se pagó por la raza humana un valor más alto de lo que costaba. Así es que, como no alcanzaba para nuestra liberación con el 100% al 100, alguien tuvo que pagar más. Por lo tanto, se pagó un extra. Diga conmigo, se paga un extra. Le voy a decir esto de una forma simple, pero grábeselo, ¿ok? La redención en el reino exige un extra. Toda redención en el reino exige un extra. Así es que eso me lleva al punto de hablar de 3 niveles. Voy a poner el ejemplo de mis finanzas. El primer nivel es estoy endeudado. El segundo nivel es estoy a mano. Y el tercer nivel es estoy en posición de favor o de crecimiento. ¿Vale? 3 niveles. Piénselos conmigo. ¿Cuál era el primero? Endeudado, a mano y en posición de favor para crecimiento. ¿Sale? Sujeto de crédito, dirían los. ¿Ok? Cuando vas al banco, los banqueros te dicen, a ver si eres sujeto de crédito. Y básicamente lo que están diciendo es, si no estás en una posición de pérdida, lo cual sería deuda. ¿Le prestan a alguien que ya está endeudado? No. Segundo, ¿normalmente le prestan a alguien que está en tablas? Tampoco. Te prestan cuando creen que tienes una capacidad de un extra. ¿Vamos bien ahí? Ok. ¿Cuándo estás endeudado? En el reino, hablamos de tus finanzas. Los que han tomado Veraca Fundamentos ya deben de agarrar la onda con lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Cuándo estás endeudado? Estoy hablando del reino, no estoy hablando de tus finanzas naturales. Ya sé que estás endeudado cuando andas asumiendo deudas que no puedes pagar, pero en el reino, ¿cuánto estás endeudado? Malaquías, capítulo 4. ¿Cuándo le debemos a Dios? Exacto, Jazz, gracias. Dice la Biblia, ¿en qué llega Dios y dice, ustedes me deben? ¿Y en qué te debemos? Dice, en tus diezmos y ofrendas. Tú estás endeudado conmigo. O sea, tienes cuenta en contra. Y uno dice, ¿pero por qué tengo deuda en contra? Pues porque Dios dice, estableció un sistema en el que el 100% no es tuyo. ¿Sí? Así es que si hay alguien que entienda esto, puede repetirlo conmigo, no es a fuerzas, pero sí, el principio del reino es este, el 100% no es mío. El 100% no es mío. De hecho, voy a ser un poco radical y te voy a decir, de hecho, nada es tuyo, ¿ok? Pero todo es de Dios. Pero cuando Dios te da algo, te dice, esto que te estoy dando no es tuyo al 100%, ¿ok? Así es que Él dice, regrésame el 10%. El 10%, que es lo que llamamos deuda, eso está en el Antiguo Testamento, son principios del reino, va a ser para que tú salgas de la deuda y estés en el segundo nivel. ¿Cuál era el segundo nivel? Estamos a mano, ¿ok? Estamos tablas. ¿Quieres estar tablas con Dios? ¿Quieres ir por lo menos a lo que es justo? Déjame ponerlo así. Estar tablas significa, o estar en lo justo, significa yo le di a Dios lo que me pedía. Por eso es importante entender la ley. Hay algunos cristianos que dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley. Yo les digo, no entiendes de lo que estás hablando. Una cosa es que la ley no te lleve a salvación, porque ninguna ley lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer, y otra cosa es que la ley no tenga validez. La ley en el Antiguo Testamento lo que representa es la justicia de Dios. Tienes que entender cómo es que opera la ley. ¿Quieres entender la justicia de Dios? Asómate a la ley. ¿Por qué Dios dice lo que dice? En cada mandato de la ley hay una razón. Está reflejando la naturaleza justa de Dios. ¿Hasta ahí vas bien conmigo? Entonces, cuando una persona no diezma, está diciendo,
en este punto en particular no me interesa tu justicia, ¿ok? Y Dios dice, ¿quieres que estemos en lo justo? ¿Sí? No te gastes todo. Yo siempre digo que lo más básico que Dios creó en el huerto del Edén, que fueron con lo que empezó la historia, los árboles, las frutas, producía, y las frutas no te las comes al 100. Hay algo que se llama cáscara, ¿ok? Cómete un plátano, cómete una naranja. La mayoría tiene un hueso y no te comes todo. Hay algo que le regresas a la tierra. Es un principio de regreso a, no todo es mío, no debo ser un consumidor solo porque puedo. Tengo 100, me acabo los 100. ¿Por qué piensas de esa manera? Porque no entiendes reino. Cuando un creyente dice, tengo 100 y son míos porque me los gané, no está entendiendo reino. ¿Vamos bien? ¿O los veo con cara de, ya me está regañando? Entonces Dios dice, el hecho de que puedas consumirlos no significa que tengas que consumirlo. El hecho de que tengas acceso a él no significa que todo sea tuyo. De hecho, hay leyes humanitarias en el Antiguo Testamento donde, por ejemplo, dice, si estás arando un campo, no consumas todo lo que hay en el campo. Deja una porción. Lo que no se haya logrado en la cosecha, déjalo caído. ¿Para quién? Para que cuando venga un extranjero y pase por tu tierra, tenga que comer incluso de lo que quedó abajo. Luego dice, no pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Los mismos animales que van arando la tierra, no les pongas bozal. Si ellos quieren comer de eso, déjalos comer porque es justo. ¿Te das cuenta? Esas leyes están hablando del corazón de Dios que dice, no porque puedas consumirlo todo, significa que debas consumirlo todo. Así es que Dios dice, vamos a hablar del 10%. Déjame recordarte que hay una masterclass del diezmo y es gratuita también y está abierta. Si alguien quiere tomar la masterclass del diezmo, solo tiene que ponerse de acuerdo con Jazz una vez más y decirle, Jazz, yo quiero tomar la masterclass del diezmo, y ella te va a dar las instrucciones para que te des de alta en plataforma y la puedes tomar. Esa es gratuita, así es que la puedes tomar cuando quieras, es una muy buena clase. El diezmo, recuerda, no es una ofrenda, porque la ofrenda es una entrega voluntaria y que entregas por amor. Pero el diezmo no es una entrega voluntaria, es una ordenanza, ¿sí? Dios no dice, si quieres me das el diezmo. Dios dice, págame el diezmo, porque eso no es tuyo. Por eso siempre hablamos nosotros del diezmo en función de una deuda que se entrega por obligación, no por misericordia, ¿vale? Por eso cuando Dios habla del diezmo en Malaquías, dice, me lo debes. Entonces está hablando de algo que debíamos de haber entregado y no entregamos. Es ley. Recuerda entonces que puedes aprender más sobre esto. Por eso le llamamos deuda, repito. Ahora, quiero ayudarte a pensar un poquito más en esto. ¿Por qué el diezmo? Bueno, porque es un múltiplo mínimo o es un múltiplo básico del 100. El sistema métrico decimal tiene, como su nombre lo dice, una medida de 10 en 10. Y cuando llegas al 100, igual que en un metro de medir, tienes una medida total. 100 centímetros son una medida total. 1 kilo es una medida total. 100 mililitros o 1 litro es una medida total. Eso es el sistema métrico. ¿Y sabes qué es bíblico? En la Biblia está. Es decir, el 100 representa una capacidad llena, tal y como está en la cultura. Así está en la cultura, así está en la Biblia, ¿eh? Así es que representa el 100 una capacidad que se llenó. Sean centímetros, sean mililitros, sean gramos, lo que tú quieras, es una medida que representa totalidad. Por eso, cuando tú tomas un metro, por ejemplo, de centímetros, vas midiendo de metro en metro, ¿sí? Entonces dices, midió 5 metros, o sea, 5 medidas de 100. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Ok? Eso que es tan obvio, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dios dice, de esa totalidad no es tuyo todo, no es tuyo todo. Me das la 10ª parte. Háganme así con sus manos. Háganme así. ¿Cuántos dedos tienen? 10 dedos. Y estos 10 dedos representan tu totalidad. Y Dios dice, ¿cuál es tu unidad mínima de estos 10? 1. El que quieras. Este es tu diezmo. La unidad mínima de 10. Y Dios dice, este no es tuyo. Quédate con los otros 9. ¿Ya me va entendiendo? Entonces, lo que le estoy diciendo es que cuando nosotros entendemos esto, pasamos de deber, de deuda, a estar a mano. Deuda es
me quedo con el 100 y me lo gasto. A mano es, Señor, yo te doy el 10%. Y estamos a mano. Qué bonito, ¿verdad? Suena bonito porque por lo menos no le debo a Dios. Pero esta clase es para ayudarte a ir por encima del 10% en todo e ir al 20%. Y voy a explicar por qué. Así como la redención, así como el 10% es el factor mínimo, la base mínima del 100, ¿ok? Así, la redención es el fundamento para comenzar una nueva vida. Es la base legal por medio de la cual alguien paga por lo que por ley te merecías. Recuerda al esclavo. El esclavo merecía que se lo llevaran a otra casa y estaba perdido, pero alguien llegó, pagó y entonces lo redimió. Sobre esa base de libertad, te pones en una posición para recomenzar. Imagínate que tú eras el esclavo, alguien venía, pagaba por ti, te decía, ahora eres libre. De pronto te sorprendías y decías, bueno, ahora estoy en la base de la libertad. Ahora pregunto, si hubieras vivido 20 años de esclavo, ¿cuánto dinero perdiste en esos 20 años? ¿Cuánto no ganaste? En un sentido, trabajaste para que otro ganara. Así es que ya eres libre y estás feliz, pero qué triste. ¿Cuánto perdiste? Yo lo relaciono esto con las personas que están en las cárceles injustamente. Ustedes han visto esas historias, ¿no? Donde meten a alguien a la cárcel, se avienta 1 año, 2 años, 20 años en la cárcel y de pronto se revisa el caso y dicen, ay, perdón, ya te dejamos salir porque descubrimos que estábamos mal. Y yo digo, ¿y quién le restituye todo lo que perdió al cuate? O sea, todo lo que no produjo, todos los años que perdió. ¿Ya me entiendes? O sea, estar en la base de la redención significa en la puerta de la libertad, pero la restitución es otra cosa. Así es que tengo una pregunta. ¿En qué etapa estás? ¿En la deuda, en el recién redimido o en el que ya está siendo restituido? Dicho de otra forma, ¿en el que debe, en el que está a mano o en el que ya está ganando? Ok, y todos queremos decir, no, pues yo quiero estar en el nivel del que está ganando. Y yo pregunto, oye, ¿y ya por lo menos das el 10 por 10, el diezmo? Porque quieres ser de los que Dios los bendiga mucho, pero ni siquiera le pagas a él. O sea, estás 2 pasos antes. Así es que el 10% es el diezmo, es la base de justicia legal para redención. Pero yo no quiero solamente redención, yo no quiero solo justicia, quiero favor. No confundas la justicia con el favor. Ya te expliqué. La justicia es, alguien te hizo libre, pero el favor es, ahora puedo recuperar. Ya estoy en la base de la recuperación. Mi pastor Ofir dice, la justicia es darle a una persona lo que merece, pero el favor es darle a alguien más de lo que se merece. Así es que la justicia diría, pues te toca esto y punto, pero el favor es, no te voy a dar lo que te mereces, te voy a dar más. Así es que la redención nos reposiciona, nos pone en una posición para comenzar la libertad, pero la restitución es la reparación del daño que me robó el diablo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría retomar lo que el diablo les ha robado? Y estar en un punto donde digas, ya entendí cómo puedo avanzar sobre todo lo que el diablo me había robado mientras estaba sin Dios. Así es que la respuesta es ir del 10 al 20%. Diga conmigo el doble. El doble. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los judíos no tienen un diezmo, sino tienen 3? ¿Sabían ustedes que los judíos, una de las primeras lecciones que aprenden es que ellos no viven con 10 de cada 10 pesos, sino les enseñan a vivir con 7 de cada 10 pesos, desde niños? 7 de cada 10. Dicen, los otros 3 no son tuyos. Y un amigo judío me enseñó, porque le pregunté, ¿y para qué los usan? Y me dijo, bueno, 10% lo usamos para lo que llamamos el levirato, los levíes, los que viven ahí del sacerdocio. Y segundo, 10% lo utilizamos para las obras de misericordia, me dijo él,
Y tercer diezmo es para los proyectos emprendedores, para que se hace un fondo de ahorro, para que cuando uno de nuestros hijos quiere comenzar un negocio, con ese fondo de ahorro se le financie. Palabras más, palabras menos, ellos viven con 7 de cada 10 pesos. Resultado de eso. A ver, por favor, alguien dígame cuál es el resultado de eso. Porque a la mexicana decimos, si tengo 10 pesos y vivo con 9, pues el resultado de eso es que ahora tengo menos para vivir. Pero resulta que en la lógica del reino, si tengo 10 pesos y doy mi diezmo, esos 9 se multiplican para bendición. ¿Sale? Yo he sido testigo de ese proceso muchas veces y los judíos lo saben tan bien que no trabajan con 1, trabajan con 3. ¿Vamos bien? Ellos ya entendieron no solamente el principio del diezmo, sino el principio de la restitución a través del 20%. Déjame irle poniendo versículos a esto, ¿sale? La Biblia dice en palabras de Jesús: a cualquiera que te obligue a llevar por carga por 1 milla, ve con el 2. Mateo 5:41. Da el doble. Es que había una ley del Antiguo Testamento que decía que si una persona pasaba por la tierra judía, iba cargando, el que estaba en la tierra decía, híjole, yo tengo que ayudarle porque la ley me manda, ¿sale? Y algunos decían, híjole, pues qué fastidio estar ayudando a gente que ni me lo agradece. Resulta que en tiempos de Jesús, los que hacían esto eran algunos romanos, ¿no? Que obligaban a los judíos a cargar. Tú tienes que cumplir tu ley, órale, y le echaban su carga encima. Y entonces ellos se enojaban mucho. ¡Ah, qué coraje que la ley tengo que cumplir! Y Jesús les dice, no te enojes por eso, mejor camina con él 2 millas en lugar de 1. Es el mismo principio de te dieron en una por la otra. Así es que en este caso, 1 milla representa la unidad mínima del sistema. Y Dios dice, ¿y qué pasa si como cristiano tuvieras que caminar la 2ª milla? Yo esto, por eso les dije, no lo enseño a cualquiera. Lo estoy dando como una masterclass para que el que quiera la tome. Pero en Veraca, yo siempre les digo, si no diezmas, o diezmas cuando quieres, o diezmas como quieres, pues ¿cómo vas a entender el principio del 20% si con el 10 no aguantas? Comienza a contar tu diezmo y dar tu diezmo fielmente. Y después de dar tu diezmo fielmente, entonces te vas a poder mover. Mi esposa y yo lo practicamos, pero ha sido una disciplina. Tomamos nuestro diezmo, tratamos de ser fieles con eso, Dios lo sabe, ya desde hace algunos años tomamos nuestro diezmo y lo entregamos a quien lo tenemos que entregar, es a nuestro pastor, lo entregamos, lo transferimos mes a mes y normalmente no damos el 10, damos un poquito más, pero en otras áreas de entradas, aparte del diezmo más bien, sumamos a eso y en otras áreas damos el 20%. Y ese 20% nos bendice, ¿sale? Bueno, la ley entonces nos decía, con esto estás a mano. Si te dice que cargues con él 1 milla, carga 1 milla y con eso estás como a mano. Ya no le debes nada al extranjero, subiste de nivel, estás a mano. ¡Ay, pero me choca estar a mano porque le tengo que ayudar y yo no quería ayudarle! Y Jesús dice, pero si vives en la gracia, camina 1 milla. Y esa milla, escúchame, será contada a tu favor. ¿Sale? Ese es un abono de reino. La otra no fue un abono de reino, fue pura justicia. Así es que esta es una forma de movernos de la justicia al favor de Dios. La justicia se representa con el 10%, pero el favor se representa con el 20%. Te lo voy a repetir, la justicia se representa con el 10%, pero el favor en la Biblia se representa con el 20%. Es más, déjame decírtelo, el número 20 en la Biblia representa gracia. No sé si lo sabías, pero el número en la Biblia que representa gracia es el 20. También el 5, pero de eso hablamos otro día. Notemos, por ejemplo, que la cortina del tabernáculo, ojo con esto, la cortina del tabernáculo, según Éxodo 27:16 y según 2 Crónicas 3:4, tenía 20 codos, medía 20 codos, 20 unidades, wow, el acceso a la gracia. 20 codos. Bueno, déjame hablar un poquito más, pero voy a ponerte una ilustración para que sigamos, pues, viendo aquí algo de esto, ¿sale? Quiero que me digan si ahí lo ven.
la ilustración? ¿Alguien me puedes decir tú, Jazz, si la ven? ¿O tú, Alfonso? Nos dice Silvia que sí. Ok, ahí está un pentágono. ¿Sale? Este pentágono tiene, obviamente, 5 partes. Y entonces ese pentágono representa el 100%. Si yo tengo el 100%, entonces lo que hago es lo divido en ¿cuántas partes para tener una quinta parte? En 5 partes. ¿Y qué porcentaje vale cada parte? Pues ahí lo tienen, 20%. ¿Ok? Ahí tienen 20, 40, 60, 80 y juntos me da un total del 100%. Así es que en la ilustración, el 20% es la quinta parte del total. En la Biblia, la gracia libera, restituye. Por eso les decía yo, el número 20 en la Biblia es número de gracia y es número de restitución. Mientras que el número 10 representa la justicia, el número 20, al ser el doble, representa la liberación total y la recuperación de lo perdido. Como esta es una frase importante, te la voy a repetir. Mientras que el número 10 representa una base de justicia, el 20, al ser el doble, representa la liberación total y la recuperación de lo perdido. Esto nos lleva a aplicaciones prácticas del principio en la Biblia. El 20% de algo está representado por la quinta parte, entonces. La quinta parte es el equivalente al 20%. ¿Ya te quedó claro eso? La quinta parte, como ves en el gráfico, es el equivalente del 20%. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ahí te va por qué. Porque en la Biblia no aparece como el principio del 20%, pero aparece como el principio de la quinta parte. Ojo, en la Biblia, búscalo en cualquier concordancia, de hecho te voy a dar algunos pasajes ahorita, aparece como el principio de la quinta parte. Escucha, por ejemplo, y si tienes Biblia la puedes leer ahí también. Levítico capítulo 5, en los versículos 15 al 16. ¿Va? Levítico 5, 15 al 16. Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Fíjate bien, su precio será tasado o calculado en plata, según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará ¿qué? Ah, qué bonita es la Biblia. Hará restitución por haber pecado contra lo consagrado. ¿Y cómo será la restitución? Añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa y ese pecado le será perdonado. ¡Wow! O sea, que tenía que pagar el 100 más la quinta parte. Pero no es el único versículo. Levítico también, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo, me voy hasta el 5, dice, deberá restituirlo íntegramente y luego dice, y añadir la quinta parte de su valor. Levítico 6:5. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. ¿Sale? Uno más, ¿va? Levítico 22:14 dice, si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle la quinta parte de su valor. Sasquatch, 20%. Diga conmigo, el 20% es restitución. Hazte un favor. Si le debes a alguien, esto es un consejo, no es un principio bíblico, nada más te lo recomiendo. Si a alguien le debes dinero y le quieres pagar porque no le habías pagado, le quedaste mal, hazte un favor. Dile, ¿cuánto te debo? Y él te va a decir, no, pues me debías 500, no le pagues 500. Dale 500 más el 20%. ¿Cuánto sería? 100 pesos más, dale 600. Y dile, estos 500 son lo que me prestaste y estos 100 son para que me perdones. No, yo no te estoy cobrando intereses. No, no te estoy pagando intereses. Dentro de ti vas a decir, me estoy liberando. ¿Sale? Es el principio de la quinta parte. El principio de la quinta parte no solo se aplicaba a reparación de daños.
Fíjate que también aplicaba para bienes materiales, como ya lo dijimos, bienes materiales consagrados. Es más, ¿sabes a qué aplicaba también? Aplicaba el diezmo. Acuérdate que en la antigüedad el diezmo no se daba en dinero, se daba en grano, ¿ok? Así es que digamos que tú ibas a tener una cosecha que te iba a dar 1,000,000 de pesos. Estoy inventando, ¿no? Y alguien llegaba y te decía, oye, te quiero comprar todo el trigo de tu cosecha. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 1,000,000. Decía, ¿sabes qué? Yo la quiero completa, pero completa porque me interesa el grano. Ahí está el 1,000,000. ¿Sale? Y entonces tú llegabas y con el sacerdote y ya habías vendido y ya tenías el dinero. Entonces ya no podías llegar con el grano. Entonces llegaban y te decía, llegabas con el sacerdote y el sacerdote te decía, bueno, ¿cuánto fue tu diezmo? Bueno, pues fue 1,000,000 de la cosecha, pero ya la vendí. Ah, perfecto. Entonces traes los 100,000. Sí, pero fíjese que me la compraron. Ah, o sea que no la traes en especie. No, ya la vendí. Ah, ok. Entonces, ¿vas a pagar el diezmo? Sí. Bueno, pues dame los 100,000 más el 20%. Eso está en la Biblia. Algunos tienen cara de, qué complicado, ¿verdad? Es que el principio de la redención, querido, es un principio espiritual. ¿Te acuerdas de Cristo? Cristo no pagó 100 al 100, porque Cristo no es humano. Cristo dio un extra, mucho más. Por eso no entendemos redención. Entonces pagaba los 100,000, ¿sí? Más el extra, el 20%. Déjenme compartirles otra ilustración, ¿ok? Que la tengo por aquí. Déjenme compartir. Ok, ahí voy. Ahí está. Ahí, díganme alguien, escríbame si lo puede ver. ¿Sale? Escríbame alguien, dígame sí o no. Gracias. Ahí está. Pago el 100 de lo que debía. Estos son los versículos de Levítico, pero doy el extra. O sea, estoy dando el 100 más el rojito, un extra. Eso me lleva a un número. ¿Cuál es el número nuevo? Escríbanlo en el chat. ¿Cuál es el número que apareció? En total, ¿cuál sería? 120. ¿Ok? Bueno. Esto es lo que llamamos el principio del 120, que es el 100 más la restitución, 120. Pero también funciona como el 100, el principio de Pareto. Alfonso, tienes por ahí un video para nosotros. Me gustaría que lo pusieras, dura 2 minutos. Así es que antes de hablar del 120, hablemos del 80-20, ¿sale? Antes de hablar del 120, hablemos del 80-20. Adelante, Alfonso, ponnos el video, por favor. Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a explicar qué es el principio de Pareto y cómo puede mejorar nuestra vida diaria. ¡Empezamos! ¿Qué es el principio de Pareto? El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20 y recibe este nombre en honor a Vilfredo Pareto. Descubrió que en la sociedad había dos grupos, los muchos de poco y los pocos de mucho, dividiéndose así en grupos de proporciones 80-20. Pareto realizó un estudio sobre la propiedad de la tierra en Italia y descubrió que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras y el 20% de los terrenos pertenecían al 80% de los propietarios. Pareto siguió investigando y descubrió, por ejemplo, que en su jardín el 80% de los guisantes eran producidos por el 20% de las vainas. Vamos a aplicar el 80-20 en la vida diaria. El 20% de la comida que ingieres produce el 80% de tu grasa corporal. El 80% de los accidentes son producidos por el 20% de los conductores y el 20% de tu tiempo produce el 80% de tus resultados. ¿Cómo puedo aplicar este principio para mejorar mi vida diaria? Hazte dos preguntas muy simples. ¿Qué 20% de mi vida me da el 80% de mis satisfacciones? ¿Y qué 20% de mi vida produce el 80% de mis problemas?
¿Cómo puedes aplicar este principio en tu empresa? El 80% de tus ganancias provienen del 20% de tus clientes y el 80% de tus ventas provienen del 20% de tus productos. Quédate con los clientes y los productos que te dan buenos resultados, deshazte del resto y gana un 80% de tu tiempo para dedicárselo a lo que realmente funciona en tu empresa. Este principio no es exacto al 100%. Si analizas algunos aspectos de tu vida, puede que descubras que hay una relación de 85-15, 90-10 e incluso 95-5. Si quieres aprender más sobre este principio, visita el enlace que hay en la descripción del vídeo. Trabajar desde casa. Si eres empresario, microempresario o estás desarrollando una idea de negocio para alcanzar la libertad financiera, suscríbete. Bueno, les escogí el video más corto que encontré sobre la ley de Pareto, pero hay uno de más de media hora muy bueno que estuve viendo y otros que hay por ahí. La ley de Pareto no es un principio cristiano. Pareto no era un hombre cristiano y las aplicaciones que se hacen en empresas, en la vida, etcétera, las puede encontrar cualquier persona. Esta es la pregunta que tengo en la cabeza. ¿Cómo es posible que, o más bien, debería sorprendernos que este principio del reino del 80-20 o el principio del 20%, como les estoy diciendo, tenga aplicaciones naturales, es decir, se pueden encontrar en el mundo que nos rodea más allá del medio cristiano? Porque es un principio del reino, querido, es un principio del reino, funciona. El principio del 80-20 es un principio de redención que lo vas a ver operando en el mundo de muchas formas, de muchas maneras. ¿Ok? El problema es que los cristianos nos acercamos a veces poco a estas cosas en la Biblia, a veces porque descalificamos cuestiones del Antiguo Testamento, a veces porque no las entendemos, pero lo que yo te quiero decir es, si tú quieres dar saltos financieros en tu vida, entiende el principio del 80-20, ¿ok? Que es el principio de Pareto. Ya vimos ejemplos. Tengo aquí al pastor Saúl cerquita de mí y él es director de una escuela. Él podrá testificar a lo mejor que el 20% de los alumnos se llevan el 80% de los mejores resultados, ¿no? Entre otras aplicaciones que podrías descubrir. Así es que ahí está. Es una ley que se ha comprobado estadísticamente hablando, es una ley que se ha comprobado, repito, estadísticamente hablando. ¿Ok? Ustedes tienen ahí más o menos otra representado en otra imagen que creo que la están viendo, ¿no? 80% del esfuerzo, 20% de resultado, 20% de resultado, 80% de resultado, y ahí tienen lo que es importante, lo que no es importante. Entonces, eso nos dice que en la vida cotidiana tenemos que aprender a redimir. Fíjate bien qué es redimir. Entonces, redimir significa que el 20% te va a liberar el 80% de tus ganancias, el 20% de tu esfuerzo, el 20% de tu dinero. La gente diezma y quiere milagros. Y yo digo, ¿por qué pides un milagro si apenas estás a mano? Yo te digo, métele sociedad con Dios, muévete al 20% y haz a Dios tu socio y verás que te empieza a mover, te empieza a liberar, te empieza a redimir otras áreas de tu vida. Esta es la razón por la que les decía, los judíos son el pueblo más próspero en la tierra, como pueblo, porque ellos no viven dando el 10, ellos no viven dando el 10 para estar en lo justo, ellos dan el 20 y dan el 30, ¿ok? Los 3 diezmos, hasta el 30%, pero mínimo dan el 20, y de ahí crecen, y eso produce fruto. Ahora, déjenme hablar de lo que estábamos diciendo en qué pasa con el principio del 120. Entonces, si tú piensas otra vez que el 100% es el total y le sumas el 20, que es redención, tienes un número total ya que es 120. Ese 120 aparece en la Biblia un montón de veces. Es uno de mis números favoritos en la Biblia. 120 representa el total de lo alcanzado, pero no con tus fuerzas, sino más allá de tus fuerzas. Es lo restituido al 100% más un extra, es lo redimido al 100% más un 20% que va a restituir lo que estaba atorado. Repito, es lo redimido al 100% más un 20% que va a restituir lo que estaba atorado. ¿Ok? Esta es la razón por la que el número 120 en la Biblia
y te reto a que lo busques. Yo te voy a dar ahorita como unos 20 pasajes, pero te reto a que lo busques en la Biblia. Te va a sorprender lo que significa el número 120 en la Biblia, porque en la Biblia significa totalidad, pero no totalidad humana, sino totalidad de reino. Ya te dije que la totalidad humana se mide en sistema métrico decimal, el 100%, pero la totalidad del reino se mide en 120, porque ya te dije, el 100 es la totalidad humana más el 20, que es la restitución divina, ¿ok? Lo que pagas por el extra, pues. Así es que es capacidad natural al 100 contra capacidad, voy a decirlo así, sobrenatural al 120. ¿Ok? Vamos con ejemplos bíblicos. ¿Cuál es el tope que Dios puso a la vida humana en la tierra? ¿Sí se acuerdan? Pueden escribirlo, ya pueden empezar a escribir ahí ideas. Sí, así es, Olga, gracias. Y eso lo pueden ver en Génesis 6:3. El Señor dijo que a partir de entonces, estoy hablando después del diluvio, ninguna persona viviría más de 120 años. Antes de eso, las personas vivían 500, 900 años, pero de pronto hubo juicio y Dios dijo, después del diluvio, 120 años será el número total. Por cierto, alguien que representa ese número total de años en la historia fue Moisés. Moisés vivió el número máximo, acuérdense, Moisés vivió 120 años y, por cierto, los vivió en 3 etapas de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y luego, con su suegro, cuidando a las ovejas, y otros 40 en el desierto guiando al pueblo de Israel. Bueno, cuando la reina de Saba, según Primera de Reyes, capítulo 10, llegó a visitar a Salomón, le dio 120 talentos de oro. Interesante también. Ok. Gracias, pregunta por los versículos. Pueden verlo en Deuteronomio 34:7 y en Primero de Reyes 10:10, para los que están apuntando versículos. Deuteronomio 34:7 y Primero de Reyes 10:10. Les recuerdo que esta clase queda grabada y si tú te inscribes en Comunidad Veraca tienes acceso a la clase las veces que quieras, es gratuita. ¿Ok? Ahora, quiero hacerte pensar que el número 120 es el número 12 por el múltiplo, otra vez, de 10. ¿Ok? Y por cierto, el número 12 es un número de gobierno, por eso 12 tribus de Israel, 12 puertas, 12, etcétera. Es un número de gobierno, el número 12 en la Biblia, principalmente representando las 12 tribus, pero también lo vas a tener en los 12 apóstoles, ¿ok? Así es que número de gobierno. 12 por 10 te va a dar el 120. Esa es la razón por la que, apunten otra cita, Daniel capítulo 6, versículo 1, Daniel 6:1, dice que el gobierno persa tenía 120 sátrapas, que es uno de los imperios más grandes en la historia. 120 sátrapas, que es número de gobierno, yo le diría ampliado, al límite ampliado, en su máxima expresión. Lo que la Biblia está diciendo es que el gobierno persa llegó al máximo que Dios le permitía a un gobierno en su crecimiento en la tierra. Pero también tiene que ver con límites. Déjame explicar por qué. El 100, ya te expliqué, es humanamente hablando la copa que se llena, pues. ¿Ok? El metro que ya no hay 101. Si tiene 101 ya no es metro. El metro se cierra en 100. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Así es que si tú mides 1 metro, tienes 100. Y si mides uno más, ya no es 1 metro, es otro metro. El número 1 es el primero del siguiente metro. ¿Vas conmigo con esta lógica? Bueno, pues lo que te estoy diciendo es que a partir del 100 rompes un límite y te vas al siguiente límite. Bueno, han escuchado a una persona que le echa muchas ganas y sale adelante y le decimos, no, dio el 100, ¿no? Dio el 100%, dio el 100. Bueno, eso sería en lo natural, dio todo lo que tenía en lo natural. Pues en el reino diríamos, dio el 120. O sea, dio conforme a sus fuerzas, dice Pablo, y más allá de sus fuerzas. Así es que si ustedes dicen, hermano, yo estoy dando el 10%, yo estoy dando el diezmo, yo te digo, qué bueno, diste el 100, o sea, lo justo. Cuando aprendas a dar el 20, entonces yo diría,
estás en el 120, o sea, estás en el tope de Dios, no en el tuyo. Porque en la Biblia, una y otra vez, el 120 es el número de el límite que fue superado. O sea, el acceso al siguiente nivel. O sea, fuiste por un nivel mayor. ¿Cuánto tiempo das, por ejemplo? Porque no estamos hablando solo de dinero, ya lo viste en la ley de Pareto. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de tu vida en general. ¿Cuánto tiempo por ejemplo, dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas al ministerio? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? Las cosas que son importantes para ti, vas a tener que hacer una inversión extra de tiempo, de esfuerzo, para poder redimir lo que está ahí atorado. No me voy a poner técnico con tus horarios, pero pues son muy tuyos, pero yo te diría vas a tener que caminar la milla extra. Es por eso que, por cierto, ¿cuántas personas había en el aposento alto, en la avenida del Espíritu Santo? Escríbanle, ayúdenme. ¿Cuántas personas había en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? Así es, Olga, 120 personas. Se llenó la copa y el 120 es el inicio de la nueva etapa. Por cierto, cuando Salomón dedicó el templo, para los que están apuntando otra vez, segunda de Crónicas 7:5, cuando Salomón dedica el templo, el famosísimo templo de Salomón, ¿sabe cuál fue su sacrificio? 120,000 ovejas. ¡Qué locura! 120,000 ovejas. Segunda de Crónicas 7:5. Bueno, ¿sabe cuánto medía el pórtico, o sea, el frente del templo de Salomón? ¿Sale? Escuchen. El frente del edificio, les dije hace rato, era de 20 codos de largo, igual que el ancho. ¿Pero sabe cuánto medía de altura? 120. 20 por 20, ¿pero qué cree? De alto. Medía 4 veces más. Y el que entendió, entendió. 120 es el múltiplo de 4 por 3, querido. Por eso Moisés, les decía yo, vive su vida de 120 en 3 periodos de 40 años. Y el número 40, recuérdalo, es número de prueba. ¿Ok? Estoy yendo al final del tema. Así es que cuando estamos en el 120, ya estamos en el reinicio. ¿Cuántos quieren reiniciar sus finanzas? Hay veces que me dicen, pastor, ya estoy diezmando, ya estoy reiniciando. No, más bien estás pagando lo que debías. Sí, a ver si no te cobran el 20% de lo caído. ¿Sí me estoy explicando? Dale con el extra. Haz socio a Dios. Yo cuando le doy mi diezmo a Dios, yo le digo, esto no es para que seamos socios, esto es para pagarte lo que era tuyo. Pero cuando quiero a Dios de socio, hago negocios sobre el 20%. Pero para eso hay que estar pasando en saltos, acuérdense, de la deuda a lo justo, de lo justo al favor. Bueno, recordemos entonces que 40, les estaba hablando de los ciclos de 40, 40 por 3, 40 es el número de una generación. ¿Sale? Así es que 3 generaciones se saturan. Escúchame, este principio está bueno, está bonito. 3 generaciones saturan algo. Por eso Moisés vivió 120 años. ¿Ok? ¿Cuánto debería de durar el pecado en una familia? Bueno, yo digo que nada, pero dice la Biblia que las familias que se descuidan va a estar el pecado hasta la tercera y cuarta generación. Cuarta generación. Nunca permitas que algo vaya a la cuarta generación, porque significa que Satanás ha iniciado un nuevo ciclo en tu familia. ¿Vale? Rómpelo. Eso es otra historia. Eso está en, la Biblia lo menciona en Éxodo, no tengo el detalle exacto, pero ahí lo pueden buscar ustedes. ¿Sale? Entonces, cuando algo quiere trascender, Dios lo lleva a más de 120 años. Por ejemplo,
pero pues trate de entenderlo, ¿vale? Entonces, por cierto, ahí les va otra, ya para terminar, Noé, ¿cuánto tiempo tardó en construir el arca? Ay, escríbamelo. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años. 120 años. ¿Por qué? Porque era el cierre del mundo anterior y la entrada del mundo venidero. Porque acuérdese que el mundo se parte en dos después del diluvio. ¿Ok? Bueno, termino con esto. En la estructura financiera también aplica. Este 20% con la ley de Pareto y con el 20% extra y todo lo que ya explicamos, se aplica a las finanzas. Pero el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia, que por cierto me lo dijo un hombre que yo quiero mucho, no lo había yo visto, y me lo dijo él. Estábamos platicando un día de finanzas y me dijo, mira, el cristiano que quiere ahorrar para liberar sus finanzas debe ahorrar el 20% por nivel. Y me hizo ruido porque yo ya daba esta clase y le dije, ¿por qué el 20%? Y me dijo, lea a José, y fue todo lo que me dijo. Ya, bueno, me puso a estudiar y resulta que encontré este pasaje. Y con esto terminamos. Por todo esto, el faraón debía buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recaudaran la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. ¿Recaudaran cuánto? O sea, el 20%. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. ¡Wow! ¿Con cuánto tenía que juntar? El 20%. Para que ese 20% liberara al 100% en épocas de hambre. Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Por cierto, hablando en términos humanos, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, cuando entras a un crédito hipotecario, para que no te carguen con un seguro hipotecario, tienes que dar el 20%? Los bancos te dicen, pues te voy a prestar, pero no te presto el 100%. Me tienes que anticipar el 20%. Es el mínimo. Si no tienes el 20%, me vas a tener que pagar un seguro hipotecario, aparte de lo que te va a costar el préstamo. En fin. Así es que tengo una pregunta para terminar. ¿Cuál es tu 120? No te pregunté cuál es tu 100. O sea, fíjate bien lo que te dije. 100 es límite humano. No te estoy preguntando cuál es tu límite humano. ¿Cuál es tu 120? ¿Cuál es el límite donde lo sobrenatural te reta? Déjame ponerlo así. Digamos que viene alguien y te dice, vamos a dar una ofrenda para algo. Y entonces tú dices, híjole, voy a sacar cuentas. Y ya, sacas cuentas y dices, ahí puedo dar 1,000 pesos para esto. Y Dios te dice, no des 1,000, da 1,200. Y tú dices, el problema, Señor, es que no me salen las cuentas. Ya saqué todo y apretándome, solo tengo 1,000. Lo que le estás diciendo es, si doy el 100% de mí, si doy el 100% de mi esfuerzo, doy 1,000 pesos, porque es todo lo que tengo. Y Dios te sale con la sorpresa y te dice, pero yo quiero que des 1,200. ¿Sabes qué te está diciendo? Es, ve más allá de tus fuerzas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y entonces él dice, ¿me haces socio o lo quieres hacer solo con tus fuerzas? Bueno, seamos socios. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso déjamelo a mí. ¿Alguno de ustedes ha entrado en esa dimensión? Les quiero decir que mi abuela fue la que me enseñó esto. Mi abuela era una mujer que lavaba ropa ajena para que pudieran vivir mis tíos y mi madre. Mi abuela era una mujer que había sido dejada por el esposo. ¿Sí? Y entonces era bien interesante porque iba a la iglesia. Y entonces era la primera en prometer. Cuando al pastor se le ocurría decir, vamos a hacer esto, mi abuela levantaba la mano y prometía. Y luego mis tíos le decían, mamá, ¿pero de qué prometes si no tenemos?
Y decía, yo no sé, voy a hablar con Dios. Y ella me enseñó así, se metía, entraba a la cámara secreta de la oración, hablaba con Dios y decía, Señor, ya te prometí y no tengo para darte. Así hacía mi abuela. Y empezaba a orar por lo que no tenía, pero que ella le había prometido a él. ¿Sabe que mi abuela se encontró en el mercado 2 veces monederos con el dinero justo con la cantidad que había prometido? ¿Qué posibilidades hay de que le pase a uno eso? Se acercaba la fecha y decía, había prometido, por decir algo, 500 pesos. Y se encontraba un monedero con 500 pesos. Y ella no se sorprendía, solo decía, ay Dios, gracias, ya me lo diste. Iba y lo daba y se quedaba con el monedero, obviamente. ¿No? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios es especialista en hacer cosas sobrenaturales cuando nosotros ya llegamos al límite natural. El problema es que nosotros no tenemos fe, querido. Nos gusta movernos en nuestros límites humanos. Por eso dar el diezmo nos pesa. Y vivimos atados por la falta de fe, la falta de disciplina, la falta de orden. Necesitamos probar. Por eso Dios dice, hablando del diezmo, probadme ahora en esto. A mí me encanta esa frase, porque Dios no dice, te pongo a prueba a ti. Dios dice, si tú diezmas, me estás poniendo a prueba a mí. ¡Wow! Un versículo en la Biblia donde Dios dice, yo estoy a prueba con mi palabra. Y es sobre eso. Ahora imagínate cuando vas al 20%. Así es que no te pregunté cuál es tu 100. Ya sé cuál es tu 100. Financieramente hablando, tu 100 es dar el diezmo. Te pregunté cuál es tu 120. ¿Cuál es el punto en donde normalmente, hijo, le dices, ya, no puedo en mis fuerzas? Así es que este es el principio humano de la ley de Pareto y el principio divino de la redención y la restitución. Ponlo en práctica en tu tiempo, ponlo en práctica en tus finanzas, ponlo en práctica en tus relaciones y verás que algo va a pasar. ¿Sale? Cosas se van a empezar a destapar. Escúchame, porque vas a entrar al nivel de lo sobrenatural, al nivel de más allá de mis fuerzas, donde solamente entra Dios. ¿Les parece bien si oramos? Padre, te doy gracias porque nos has dejado una lección esta noche en esta masterclass y te estoy pidiendo que la hagas carne en los que hemos escuchado. Ayúdanos a ir más allá de nuestras fuerzas, a creerte a ti, a creer que tú eres poderoso, a creer que hay muchas cosas, muchas bendiciones, no solamente de dinero, sino muchas bendiciones general de salud, de vida, de tiempo, de hábitos que están detenidas porque no nos hemos movido al principio del 20%. Te ruego que nos liberes, que nos redimas, que nos enseñes a dar lo que nos toca y más allá de lo que nos toca. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta conferencia fue útil y de bendición para tu vida, estamos seguros de que hay muchas cosas más que te ayudarán dentro del amplio catálogo de cursos que tenemos para ti. Únicamente debes de visitar nuestra academia en línea en escueladelliderazgoemergente.bizbo.com o comunícate con nosotros en Facebook para obtener más información sobre el cómo comenzar algún curso.